Más que un libro, es un manual de instrucciones. Que te va a llevar hacia la libertad financiera. Y ese vacío que hay en nuestras iglesias donde no se habla de finanzas, porque todavía es un tabú. Tal vez para los judíos ellos llevan años caminando en esa prosperidad, porque se han apropiado de las promesas. Entonces, rompimiento y conquista habla de romper definitivamente con la maldición de la deuda, la maldición de la escasez y poder conquistar. Y está basado en la expresión que dijo Moisés al pueblo de Israel justamente antes de entrar a la tierra prometida, después de venir de años de escasez, donde él le dice, si no, acuérdate de tu Dios que te da que el poder para hacer las riquezas a fin de confirmar el pacto que juró a tus padres como en este día. ¿Hubo algún momento en que dijiste, hasta aquí llegué, este libro no va a salir? Oh, sí, definitivamente. Estamos en el segundo capítulo del podcast Finanzas, Fe y Negocios con Rolando Hull. Hoy vamos a entrar en materia. Lo que le habíamos dicho en el primer episodio, hoy se materializa. Rompimiento y conquista de tus finanzas. Un libro que te va a llevar hacia la libertad financiera. Cómo salir de deudas. Yo sé que tú quieres ese dato. Sí, Así sí, es. sí. Y sobre todo, cómo gestionar tus recursos sabiamente, pero vivir con generosidad. Rolando, bienvenido. Gracias, Priscila. Bueno, este episodio, este capítulo de este podcast es muy interesante porque ya habla acerca de mi primer libro, Rompimiento y Conquista de tus finanzas, la cual es un libro, más que un libro, es un manual de instrucciones de parte de Dios. A pesar de que yo estudié finanzas, pues es un libro que no solamente se basa acerca del conocimiento financiero, sino también de la palabra de Dios. O sea, lo que está establecido en el mejor manual, en el mejor libro que podemos tener nosotros, que es la Biblia. La Biblia, definitivamente. Yo estoy leyendo el libro porque si no, no podría estar aquí Claro que sí, sentada. es importante. Y la cabeza, o sea, hay muchas cosas que me han volado la mente. Pero antes de entrar en esas cositas que te quiero preguntar, ¿cómo surge la idea de escribir este libro? La idea surge de esa relación, esa intimidad con Dios. Yo siempre digo, cuando uno ora, cuando uno le pregunta a Dios, yo soy mucho de preguntarle a Dios. De, desde muy joven comencé a preguntarle a Dios, empecé a hablar con Él, con el Espíritu Santo de Dios. Y el Señor coloca en ti, como dice la palabra, tanto el querer. O sea, el Espíritu coloca tanto el querer como el hacer por la buena voluntad. Y Él comienza a ponerte esa carga, ¿no? Esa preocupación. Y ahí nace poder escribir un libro, ¿no? Y el título nace justamente de esa necesidad que hay en el pueblo de Dios y ese vacío que hay en nuestras iglesias donde no se habla de finanzas, porque todavía es un tabú. Todavía el tema de la prosperidad es un tabú. En el pueblo cristiano es un tabú. Tal vez para los judíos ellos llevan años caminando en esa prosperidad porque se han apropiado de las promesas. Pero lamentablemente hay un segmento de la población, y ahí están las estadísticas que el libro habla, que está viviendo en pobreza, en escasez y en miseria. Entonces, rompimiento y conquista habla de romper definitivamente con la maldición de la deuda, la maldición de la escasez y poder conquistar. Y está basado en el Deuteronomio 8:18, en la expresión que dijo Moisés al pueblo de Israel justamente antes de entrar a la tierra prometida, después de venir de años de escasez, de años de estar en esclavitud, donde él le dice, si no, acuérdate de tu Dios que te da que el poder para hacer las riquezas a fin de confirmar el pacto que juró a tus padres como en este día. O sea, él estaba recordando al pueblo de Israel que venía de todo ese sistema de codicia, de avaricia, todo ese sistema egipcio que hoy en día también oprime a muchas personas, y le decía que se acordara, porque Dios nos da el poder para hacer esa riqueza. Entonces el rompimiento viene de dejar la esclavitud, dejar la pobreza, dejar la miseria. Ese no es el plan de Dios para nosotros. Y poder conquistar, ¿qué? A la tierra prometida, poder conquistar la prosperidad que Dios dice en su libro
que Él tiene para cada uno de nosotros. Estas maldiciones las podemos ver como generacionales, Así pueden ser es. generacionales. Sí. Wow. En el libro de Deuteronomio habla, la deuda es considerada como una maldición. De hecho, en Proverbios dice que el rico se enseñorea de el que pide prestado y el que pide prestado se vuelve esclavo del que presta. Entonces, imagínate lo que es pedir prestado. Ahora, para no entrar en un tecnicismo, hay deudas buenas, que se le llaman deudas sanas, y hay que son deudas necesarias, y hay deudas que definitivamente vienen, Priscila, por desobediencia, por no tener ese autocontrol, esa disciplina, por no llevar un presupuesto. Ya hablamos de otras herramientas que el libro también indica, ¿no? Pero la deuda como tal hay que saberla manejar. De hecho, la Biblia dice que nosotros no podemos tener una deuda más de 7 años. Y de ahí es donde nace muchas personas que se preguntan que por qué yo tengo una deuda tanto tiempo. Es por una mala planificación financiera, por falta de llevar un presupuesto, por falta de llevar un orden, por el tema de la espera, porque todo lo queremos ya. Estamos en una sociedad que todo lo quiere ya, que es Sí. como el microondas. Vi algo, lo quiero. Y no quiero esperar, no quiero Sí. orar, no quiero ahorrar, que es otra cosa que yo siempre hablo cuando toco el tema de finanzas personales. No quiero ahorrar, no quiero planificarme, no quiero yo poder. Yo siempre hablo de lo que es poder nosotros trabajar ahora para una retribución futura, poder proyectarnos hacia el futuro y decir, bueno, me voy a sacrificar por un par de años. De hecho, hay culturas que lo hacen, la cultura asiática, para poder vivir más adelante holgadamente. Y a veces eso pasa mucho también en el pueblo, sobre todo en el pueblo cristiano. Ok, más adelante vamos a entrar en los capítulos del libro, Así es. pero antes yo quiero saber cómo fue escribir desde la fe, o sea, desde el conocimiento, pero sobre todo desde la fe, que es diferente. Definitivamente que es totalmente diferente de Priscila, porque una cosa es escribir desde el conocimiento académico, de la experiencia que nosotros podemos tener, de todo nuestro, pues, básicamente currículum profesional, pero otra cosa muy distinta es escribir desde la fe, que la fe trata de la espera, escribir un libro espiritual en donde Dios te tiene que decir, te tiene que bajar cuál es la directriz que Él quiere que tú comuniques a su pueblo. Entonces, en ese sentido, hay que orar, hay que ayunar, hay que reservarse, apartarse para Dios, consagrarse, ¿no? Y en ese tiempo te toca esperar, ¿no? Y yo puedo testificar que los primeros 7 capítulos fueron realmente, pues, con mucha fluidez, ¿no? Y yo pensaba que todo iba a ser así, ¿no? Pero cuando llegué al capítulo 8, me acuerdo que tenía el editor que me decía, Rolando, hay que cerrar el capítulo, venía un evento donde teníamos que lanzar el libro, el Señor me dijo, no vas a cerrar con 7 capítulos, y definitivamente ahí fue donde comencé a tener esa lucha, esa batalla. El Espíritu Santo me decía, clama hijo, clama ahora. Sentía mucha opresión, ¿no? La opresión es como que tú te sientes como lleno de ansiedad, mucha preocupación, y empecé a orar, a pedirle a Dios que me dirigiera, pues, que era lo que Él quería que yo hiciera. Y en ese momento, a inicios de abril, recuerdo, nace una invitación que me hacen para ir ¿De qué año fue esto? de este año, Oh, abril wow, de de este este año. año. El libro empecé yo a escribirlo 2025. desde noviembre de 2024 Ok, y lo ok. finalicé en junio 2025. Y en abril, hasta abril había escrito 7 capítulos, y a inicios de abril me invitan a un evento en Londres en donde fue algo inesperado. Yo cumplo en abril y justamente el evento era para mi cumpleaños y estuve tentado a decir que no, porque nunca había pasado un cumpleaños tan lejos, menos fuera de la familia, lejos de mi esposa. Y entonces ahí es donde Dios me habla y me dice, no, la invitación la he hecho yo te he invitado. Así como cuando Dios le dijo a Abraham, sal de tu tierra y de tu parentela, pues me tocó ser obediente y Dios me dijo, te voy a mostrar un poco acerca de lo que es el reino natural, de lo que es la monarquía británica. Y Dios me habló muchísimo en ese viaje. Sí. Wow, interesante de cómo fue y cómo viviste ese proceso. ¿Hubo algún momento en que dijiste, hasta aquí llegué, este libro no va a salir? Oh, sí, definitivamente. En medio de la opresión sentí
ganas como de dejarlo todo, ¿no? Sentí una voz que me decía, pero si tienes mucho trabajo, es un proyecto, ¿por qué vas a hacerlo así? Déjalo, escríbelo con calma, déjalo. O sea, sentí también mucho, quiso visitarme el desánimo, definitivamente. Y creo que por eso yo siempre digo a las personas, tener una relación con Dios, tener esa intimidad con Dios. Dios de un momento a otro me habló en un sueño y ahí nace el capítulo 8, que Dios me mandaba a hablarle a su ministerio quíntuple, donde le decía, donde el Espíritu Santo me decía, a algunos los he constituido apóstoles, pastores, profetas, evangelistas y maestros. Y yo me paré ese domingo y yo dije, Señor, tú me quieres decir algo, porque el Señor me decía una y otra vez, pero solo algunos los he constituido. O sea que me estaba reforzando que no todo el que está haciendo algo para Dios, ahí está Dios. Porque el que Dios llama, Dios respalda. Esa es la evidencia. Y yo escribí el capítulo del Ministerio Quíntuple y luego entonces me habló del poder de la honra, que ese es un capítulo, wow, que es algo muy profundo. Y al final, pues cuando yo vengo de Londres, él me habla de espíritu y unción empresarial. Porque mientras yo paseaba por algunos palacios de Londres, visité el Palacio de Kensington, visité el Palacio de Windsor, no pude ir a Buckingham, pero Buckingham, porque estaba muy lleno, fuimos en primavera, pero Dios me hablaba acerca de la relación que hay con la monarquía británica, todo el reino, todo ese tiempo que ellos han perpetuado, toda la fortuna que tiene Y la esto monarquía te británica. sirvió para el libro. O sea, Todo esto esto, tenía que pasar. eso tenía que pasar para que yo pudiera desatar. Cuando yo regreso de Londres a inicio de mayo, recuerdo, comencé a escribir el último capítulo y ahí empezó el corre-corre con la imprenta, con el editor, el diseño, la diagramación, la maquetación, los márgenes se movían, la sangría. Bueno, hubo mucho impedimento, Priscila, porque escribir un libro espiritual, obviamente vas a tener ataques, porque el mundo espiritual es así. Dios te manda a hacer algo y tiene los ángeles a tu favor, pero también tiene los demonios en tu contra, que obviamente pues van a contradecir o van a tratar de retardar un poco lo que Dios ya mandó a hacer, ¿no? Así como cuando Daniel, el libro de Daniel, Daniel es un joven que decidió consagrarse, no contaminarse con la comida del rey e hizo un ayuno, que es muy famoso, el ayuno de Daniel. Pero el Señor, antes de que él dispusiese, desde el momento que él dispuso hacer el ayuno, el Señor ya había mandado al ángel de Gabriel para que lo cuidara antes que apareciese el príncipe de Persia. Es decir, que hubo oposición, pero ya Dios había adelantado, había mandado al ángel de Gabriel desde el día 1 de los 21 días de ayuno. Entonces Dios muchas veces se adelanta a nuestra vida porque Él conoce el propósito, conoce el corazón y Él quiere preservar. Dios siempre va a preservar su propósito. Ok. Ya en los primeros capítulos del libro, yo no lo he terminado de leer, pero en los primeros capítulos del libro, literalmente hablas de unas estadísticas que a mí me volaron también la mente y yo te voy a dejar para que tú nos expliques brevemente, porque esto es algo que quizás no caemos en cuenta y Sí, esto está pasando en el mundo. sí. Bueno, siempre hablamos de que en el mundo hay una mala distribución de la riqueza. Y efectivamente eso se ha convertido hasta en un cliché. Sí, Y sí, hasta tú sí. ves en concursos de belleza que le preguntan a alguien qué es lo que tú deseas, te dice la paz mundial, que se Sí, acabe la pobreza. esa, Y suena muy bonito, total. pero detrás de todo esto hay una realidad. Me explico, hay maldiciones generacionales. Hay gente viviendo en escasez, en pobreza y en miseria. Y muchas veces la gente no entiende contra qué está peleando. Dice, oye, pero si yo estoy estudiando, si yo me estoy preparando, si yo estoy haciendo todo lo que supuestamente debo hacer, ¿por qué no termino de salir de la deuda? ¿Por qué no soy libre? Total. ¿No? Y hay un libro, y hay un capítulo en el libro que trata de romper las cadenas. Porque la gente no sabe que muchas veces nosotros venimos a este mundo no por decisión necesariamente de Dios. A veces venimos en condiciones en donde nuestros padres tomaron malas decisiones. A veces nosotros somos criados bajo una cultura. Yo hablo en el capítulo 9 del poder de la honra, hablo de la cultura del reino. Porque cuando tú vas a visitar a un rey, cuando tú vas a visitar a una reina, hay un protocolo, hay una cultura.
hay tradiciones que se tienen que respetar. O sea, muchas veces, hablando del tema de la pobreza, nosotros venimos a pobreza porque también venimos arrastrando cadenas de culturas, tradiciones, se nos han dicho muchos paradigmas, no es que los ricos son malos, prosperar es malo, y venimos acarreando eso. O sea, que básicamente esto es lo que le podría estar pasando a estas 700 millones de personas que viven con menos de 1,90, que lo pones en el libro y a mí me quedó como que, como así, Eh, menos de 1,90 al día. O sea, eso es no vivir prácticamente. Sí, yo siempre digo en mentoría financiera que una cosa es vivir y otra cosa es sobrevivir. Siempre. Hay mucha gente que sobrevive lamentablemente con lo que tiene. El cuerpo humano está diseñado para tú pasar largas horas sin comer y caer en autofagia. Y hay muchas personas hoy en día, hay mucha gente muriendo por comer en exceso y hay mucha gente muriendo por el otro extremo sin comer, sin beber. Entonces, esta estadística, cuando yo comencé a investigar, es aterradora. Y si tú te vas a África, tú te vas a países, es más, no te tienes que ir ni siquiera al continente africano, aquí mismo en nuestros países. En nuestra ciudad metropolitana hay lugares en donde están a menos de una hora y hay personas que están pasando grandes necesidades. Falta de agua, falta de oportunidades, falta de educación. Y eso, tú naces en esa familia y salir de ese círculo muchas veces le cuesta a la persona venir a la ciudad, estudiar, prepararse. Hay una batalla espiritual que muchas veces tiene que haber ese rompimiento, ¿ok? Para poder, como lo dice el libro, conquistar aquello que Dios ya tiene para nosotros. Porque una cosa es, digamos, que estos casos, ¿no? Estas estadísticas impactantes, y otro Sí. caso es donde de repente yo venía de una familia bien y de repente yo me endeudé. Sí. O sea, yo llegué y fue una tras otra, y ese impacto que tienen las deudas en todos los aspectos de la vida de alguien es muy fuerte. Sí, en la Biblia la deuda es considerada una maldición, ¿no? De hecho, en Proverbios dice que el rico se enseñorea del pobre y el pobre se vuelve esclavo del que presta. Entonces, en nuestra cultura, sobre todo en nuestra cultura occidental, se nos ha acostumbrado muchas veces a tener cosas, a acumular. Venimos a acumular cosas, venimos a poseer pensando que somos dueños, cuando en el libro de Lucas claramente nos dice que si las riquezas injustas, Lucas 16:11 si no me equivoco, si en las riquezas injustas me fuiste infieles, ¿quién os podrá confiar lo verdadero? Y en 1 de Crónicas 29:11 nos dice que Dios es el dueño absolutamente de todo. Cuando nosotros, desde esa posición, Priscila, desde la posición de mayordomos, que somos administradores, nosotros entendemos que no somos dueños de nada, que así como venimos a este mundo nos vamos a ir y que todo lo que está aquí, porque la Biblia habla que el mundo entero, su plenitud y todo lo que en él habita le pertenece a Dios. Entonces ya nosotros nos despojamos de algunas cosas que pensamos que son necesarias y son innecesarias. Y de ahí es donde viene la deuda. La deuda viene, hay necesidades y hay deseos. Las necesidades que tenemos es alimentación, vestido y vivienda, ¿verdad? Pero la Biblia inclusive dice que Él va a suplir todas nuestras necesidades conforme a sus riquezas de gloria en Cristo Jesús. ¿Qué sucede? Muchas personas dicen, yo necesito vivir, pero voy a vivir en una casa en tal lado, porque yo estoy ganando tal cosa. Yo necesito comer, pero yo no voy a comer esto, sino que voy a comer en tal lado, y eso tiene un costo más. Yo necesito vestir, pero necesito algo que sea de marca, porque yo me lo merezco. Y no estoy en desacuerdo con eso. Simplemente tienes que ver en qué etapa de tu vida estás. Hay momentos en donde sí lo vas a poder hacer. Hay momentos en donde nosotros tenemos que entender en qué etapa de nuestra vida estamos para poder aplicar, Priscila, lo que yo llamo la ley del contentamiento. La ley del contentamiento no tiene nada que ver con la ley del conformismo. Mucha gente ha confundido eso con el conformismo. No, la ley del contentamiento del cual habla el apóstol Pablo es que él sabe, él decía, yo sé vivir en pobreza y en escasez. Y en cualquiera de las dos he aprendido a ser feliz, ¿verdad? Una cosa es eso, otra cosa es tú vivir en una ley del conformismo, donde tú no te superas, en donde tú no buscas cómo prosperar, eso es otra cosa. Aplicar esa ley nos libera. ¿De qué? De la deuda. De no tener que... Hay gente, Priscila, que no tiene autocontrol.
y todo lo gasta. No puede ahorrar nada porque todo lo quiere, todo lo malgasta, todo es para poseer. Y muchas veces eso es para satisfacer tal vez una necesidad interna que no tiene que ver nada con las conversaciones que tiene que ver con Dios. Claro, es como saber cuándo sí Y y cuando cuándo no, no. Porque mencionas que definitivamente. es una necesidad o es un deseo. Me quedo con eso, porque Sí, realmente es muy fácil de que nos confundir. confundamos. O sea, entre, ok, lo necesito y es muy. Normalmente estos coaches financieros te dicen, realmente cuando vas a comprar algo, vas a invertir en algo, te preguntas, Pregúntate. lo necesito realmente, y a veces nos contestamos sí a todo, y ahí Sí. yo pienso es cuando vienen los problemas de deuda. Totalmente. Para evitar las deudas, digo, para salir de deudas hay que hacer un plan, ¿no? Definitivamente hay que tener disciplina, autocontrol. Hay mucha gente que necesita ayuda, porque es como aquella persona que quiera bajar de peso y necesita un nutricionista o un coach que te diga qué comer, cuándo ejercitarte, cuándo tomar agua, cuándo no tomar agua. Porque hay gente que nace con disciplina o tiene autodisciplina. Hay otra gente que no tiene esa disciplina y necesita un asesor financiero que le diga, oye, tienes que apegarte a un plan, tienes que hacer un presupuesto, es necesario que tú proyectes tus ingresos también, así como tus gastos, es necesario que tú tengas ese plan para gastar, no que tus emociones no salgan primero que tu control y tu realidad. Cuando mencionaste que tú tuviste una crisis financiera, Sí, yo me imagino que para ti como financista fue muy fuerte, porque sí, ajá, siendo un hombre de números, sí. o sea, que todo lo proyectas, que todo lo presupuestas, fue muy difícil, pero entonces volviste como a esto básico, ¿no? A nuevamente estructurar un plan. Sí, eso fue una prueba de parte de Dios. A partir del 2018 para acá ha habido un aceleramiento en mi vida espiritual. Porque yo puedo decir de Benecer, de verdad, pasé la prueba. No fue fácil, pero yo siempre he dicho que cuando tú pasas las cosas con Dios, tú vas a tener gozo, tú vas a tener en medio del desierto, en medio de la prueba, en medio de que los vientos están azotando, tú te refugias en Dios y Dios te hace pasar eso, tú sabes, y eso no es eterno. Yo siempre le digo a las personas, no te acostumbres a la necesidad, porque no creas que el desierto es el de Cameron o que es un resort. No lo es. No te acomodes ahí porque ese no es tu destino. ¿Me explico? Tu destino es que, como lo dice el apóstol Juan en tercera de Juan 2:1, dice, amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. O sea que la medida de la prosperidad debe ser así como vamos creciendo en nuestra alma. En el alma están las emociones, están los sentimientos. Si tú quieres saber realmente, Priscila, si una persona está prosperando a la manera de Dios, tiene que prosperar su vida espiritual. Si no, créeme que esa prosperidad no viene de Dios. Porque a veces confundimos que la prosperidad son cosas materiales. Esta persona tiene una casa, tiene esto, tiene otro, pero hay gente que no sabe que la prosperidad es paz. La paz no se puede comprar, Dios no la da. Hay gente que no sabe que la prosperidad es tener una buena familia, es tener salud. Me explico, es tener buenas relaciones, es tener buenos amigos. Tú mencionas, de hecho, en el libro que la prosperidad y la abundancia trasciende lo material. Totalmente, Y es bueno que abordes ese punto porque literalmente es mucho más, ¿no? Como mencionas, esa paz, esa calma, esa serenidad, salud, que como bien totalmente. decimos todos, la salud no tiene precio. No, Literalmente puedes tener toda la plata del mundo, pero no se compra. Entonces, a veces confundimos también que solo es plata. Yo me quiero sentir próspera, tengo que tener plata. Si sí. no, no soy próspera. Sí, muchas veces lamentablemente esta sociedad cataloga la prosperidad por cuánto tú tienes o por cuánto puedes mostrar, que ahí es donde viene el problema de las apariencias, ¿no? Cuánto yo quiero mostrar al mundo, lo que yo tengo. Y las redes sociales han venido realmente a ser como ese aguijón para esta generación, porque en las redes sociales salen muchas cosas y mucho de lo que se vive ahí no es real. Es una vitrina que nos muestra una realidad que no es real. Entonces, muchas veces se confunde la prosperidad con la parte material. Ciertamente una persona que prospera debe de ir progresivamente, debe de ir también mejorando su calidad de vida. Eso indiscutiblemente es cierto. Pero hay otras cosas que el dinero no puede comprar.
¿no? Aunque parezca por ahí hay una publicidad que dice esto, que para todo lo demás existe lo que ustedes ya saben. Pero realmente la prosperidad es tener buenas relaciones, tener buenos amigos. Dios nos bendice, no es con algo, es con alguien. Cuando Dios quiere bendecir a alguien, siempre le va a mandar una relación. O sea, tener buenos amigos, tener paz, tener una buena familia, tener, poder tomarte un café, poder disfrutar, poder tener esa paz. Eso realmente es prosperidad. Esos pequeños detalles que a veces no vemos por estar pensando en lo que viene, A veces no en disfrutamos lo demás. que tenemos por Ajá, estar pensando en lo que queremos. ajá, exacto. Y no debe ser así. Yo soy una persona que siempre le inculco a las personas en mentoría financiera, con empresarios, con muchas proyecciones. Es necesario proyectar, pero tú tienes que disfrutar el proceso. Tú tienes que disfrutar el aquí, el ahora, el estar presente, porque no sabemos si de hecho, la Biblia lo dice, el día de mañana no es prometido para nadie. Si yo nada me la paso en el futuro, y yo no vengo al presente a disfrutar lo que ya Dios me dijo, yo puedo estar perdiendo un tiempo valioso en mi vida. Tenemos muchos temas pendientes Totalmente, porque total. este libro da para, yo creo que no sé cuántos podcasts van a salir de cada capítulo de este libro porque Sí. necesitamos analizar y desglosar cada uno. Ustedes no saben la joyita que es este libro. Eh, pero para finalizar, yo quiero que le envíes un mensaje a toda esa gente que hoy dice, yo estoy hasta aquí de deudas, yo no tengo prosperidad, yo no tengo abundancia, a mi Dios no me está escuchando. ¿Qué tú les dices para finalizar? Wow. Mira, salir de deuda no es fácil, no es una tarea fácil, yo no lo voy a negar. Yo aquí hablo como financista, eh, requiere de mucho compromiso, mucha disciplina, mucha determinación. Pero yo quiero regalarle a las personas que vean este podcast que no esté solo. Dios le dijo a Josué, y está en el libro de Josué 1:9, esfuérzate y sé valiente, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo. Dios está con nosotros. Es la promesa que nosotros debemos de abrazar y entender de que no es salir de una deuda para entrar en otra deuda. Hay personas que cometen el grave error, Priscila, de pedir un préstamo para saldar otro préstamo, la famosa consolidación. Y eso yo le digo a la persona que eso es el peor error que el sistema, no quiero entrar en el sistema bancario financiero, pero eso es el peor error que podemos cometer. Lo que tiene que hacer una persona cuando tiene deudas, paso número uno, ábrete al conocimiento y empieza a emprender. Empieza a pensar qué otras fuentes de ingresos puedes tú hacer, cómo puedes diversificar tus ingresos, cómo puedes hacer que el dinero se multiplique. ¿Okay? Y ahí tenemos la gran historia de la viuda, ¿okay? Que le dio al profeta Elías, perdón, de comer, y ella por obediencia, Dios le multiplicó. Y ahí hablamos de la generosidad. Una de las cosas que trae rompimiento en la finanza es cuando somos generosos. Mucha gente no entiende, Priscila, que Dios tiene mucha, pero mucha palabra. Lo que nosotros siempre decimos, al que le da al pobre, a Dios le presta. Eso es así. Eso es bíblico. El que sacia al pobre será saciado. Dios no va a poder llenar nuestra vasija, nuestra tinaja, si no la vertimos en otro. Una cosa que trae rompimiento, mucha gente me ha preguntado qué trae rompimiento. Empieza a dar para que tú empieces a recibir. Nadie puede recibir algo que no ha dado primero. La generosidad, cuando se practica, eso quebranta la deuda. Eso es un poder que hay en la palabra, hay una promesa. Y lo otro también es aprender la lección. Si ya caíste en una deuda, ya hay muchas personas que han sido fiadores de otros. Inclusive la Biblia habla de eso. Hay personas que han cometido el error de meterse en deuda por tratar de satisfacer una necesidad interna, un ego, una apariencia. Hay una insatisfacción interna. Yo voy a tomar una deuda para irme de viaje. Yo fui a Londres este año y todos los gastos fueron pagados. Yo este año fui a Miami, todos los gastos fueron pagados. Este mismo año fui a Punta Cana, todos los gastos fueron pagados. Cuando uno espera en Dios, uno sabe que la bendición te va a perseguir. La palabra lo dice. Hay gente que es bendecida y otra que es bendita.
Los benditos son los que portan la bendición. ¿Y por qué somos portadores de su bendición? Cuando obedecemos a Dios, cuando hacemos su voluntad, cuando sabemos esperar. Y Él nos va a dar esa paz, Priscila. Y nos va a dar esa paz para salir de esa deuda, para nosotros poder entender de que Él desea que nosotros seamos prosperados en todas las cosas. Me quedo con eso y cuando esperas en Dios, Dios te va a bendecir. Qué Amén. bonito. Este ha sido el segundo episodio del podcast Finanzas, Fe y Negocios con Rolando Hull. Ustedes tienen que esperar el siguiente capítulo porque viene más. No se lo pierdan.